Nunca lo llamo por su nombre de pila. Siempre voy a usar su apellido, Palacio. No quiero su nombre en mis labios. No lo merece. No merece ser reconocido. Cuando lo conocí, acababa de cumplir 15. Y él tenía 21 o 22. Era bastante mayor que yo. Pero cuando tenía 15 parecía de 23 o 25. Entraba a las discotecas sin identificación. No parecía de mi edad en absoluto. Estábamos hablando y le pregunté a qué se dedicaba. Y me dijo que trabajaba en seguridad corporativa para un banco de la ciudad, pero que antes era policía. Se abrió la chaqueta y me mostró el arma que aún llevaba. Y dijo, la costumbre es testaruda, siempre estoy armado. Era un chico corpulento y fornido que cargaba un arma y me hizo sentir segura. Desearía haber sabido que en realidad necesitaba huir de él. Nos hicimos amigos, me buscaba y me llevaba al trabajo. A veces solo salíamos a pasear. Parecía tan dulce y éramos tan buenos amigos. Al poco tiempo me hizo saber que quería algo más que eso. Y le dije que no quería. Le dejé muy en claro que solo quería que fuéramos amigos. Y solo dijo, está bien. Eso es lo más sorprendente que escuché en mi vida. Lo conocí y pensé que sabía quién era, pero resulta que nada era cierto. La primera vez que lo vi enfadado fue en mi cumpleaños. Cumplí 18 y mi amigo Carl vino a decirme feliz cumpleaños. Estaba fuera de mi casa con él y vi a Palacio. Vio a Carl y se puso rojo. Era claro que estaba furioso. Se le notaba la rabia. Tenía los puños apretados. Me miró como si estuviera listo para matar a alguien. Nunca lo había visto enfadado. Nunca. Me dijo, eres una perra. Se dio vuelta y se fue. Me dio mucho miedo verlo así. No entendí por qué estaba tan enfadado. Y Carl me dijo, no te conviene estar cerca de este tipo. No es quien crees que es. Lo miré y le dije, no sé por qué dices eso, pero nunca has sido malo conmigo. Y él dijo, solo recuerda que te lo advertí, está loco, no está bien de la cabeza. Al poco tiempo descubrí que la razón de su enfado fue porque me había comprado un anillo e iba a pedirme matrimonio. Yo no sabía por qué. Le había dicho muchas veces que no estaba interesada en tener ese tipo de relación. Y eso debería haber sido una señal de advertencia. Creo que era muy joven e ingenua para ver y debería haber escuchado las advertencias que me dieron todos. Empecé a enfermarme. Tenía jaquecas terribles y dolor detrás de los ojos. Me salieron manchas y lesiones por todo el cuerpo. Y nadie sabía cuál era el problema. Tenía mucho miedo de morir. Y la única persona que estuvo ahí fue Palacio. Una noche fuimos a cenar y me dijo, ¿qué sucede? ¿Qué te sucede? Y le dije, nadie sabe qué sucede. Vi a cada doctor que pude pagar. Estoy harta. Nadie sabe qué es. Él dijo, deja que yo te cuide.
Y yo no entendí lo que quiso decir con deja que te cuide. Y me dijo, bueno, casémonos. Tendrás mi seguro médico y podrás ver a doctores y especialistas y descubrir qué sucede. Me parecía muy frío casarme con alguien por su seguro, pero ahí estaba yo, enferma, y a todos los efectos y propósitos muriendo, hasta donde sabía. El hogar donde crecí era muy violento. Tenía 14, la primera vez que me escapé. No tenía padres, no tenía seguridad, no tenía a alguien que se preocupara por mí. Esa fue la primera vez que me sentí protegida. Le dije que si nos casábamos sería solo de manera legal. Y él dijo ok. Dijo que estaba bien, que seríamos amigos y que nada cambiaría entre nosotros. Pero podría ver a otros doctores, así que acepté. Acepté casarme con él y sentí una gran gratitud de que alguien se preocupara, como para tomar una decisión tan importante, para ayudarme. Pero me manipuló para que me casara con él. Cada vez que rememoro, siempre pienso que esas fueron señales, eran señales enormes y las ignoré. Eran alarmas de advertencia que ignoré. Accedí a casarme con él y comenzamos a vivir juntos. Pasó de ser un amigo increíble a un monstruo de la noche a la mañana. Lo primero que hizo cuando me mudé fue poner 2 cerraduras que solo podían abrirse con llave. Y nunca me dio las llaves. Él tenía las únicas llaves. Le pregunté por qué me estaba encerrando y me dijo, porque tengo que poder confiar en ti antes de que puedas salir. Fue como una bofetada. ¿De qué estás hablando? Tienes que darme la llave. Él me empujó contra la pared, me tomó del cuello y dijo, no vas a cuestionar mis decisiones. Estaba como loco y yo estaba aterrorizada. ¿Quién era esa persona? Solo pude decir, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y dijo, yo no tengo ninguno. Tienes que aprender las reglas y cómo vivir según las reglas. Nunca me cuestiones. Nunca vuelvas a cuestionarme. Cada vez que se preparaba para salir de la casa, sacaba el teléfono de la pared, lo desconectaba y enrollaba el cable. Y luego se iba a trabajar. Y clic, clic en la cerradura. No había teléfono, no podía pedir ayuda, nada. Era una prisionera absoluta. Y no pude evitar pensar en el día de mi cumpleaños. Pensé, no puede ser. Me lo advirtieron y no escuché. Cuando acordamos en que me mudaría y nos casaríamos para que me diera su cobertura, nunca se habló de que él esperara sexo conmigo. Me dijo que era mi amigo y que solo quería cuidarme. Y eso no era cierto. No era cierto. La primera vez que estuvimos juntos en la casa, me vio. Luego de la primera vez que me vio, yo estaba llorando desconsoladamente y entre sollozos le dije, hablamos de esto. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Quién diablos eres? Y él dijo, soy la persona que siempre fui. Y yo no podía creerlo. ¿A quién demonios tengo al lado? Era lo único que podía pensar.
Dejó muy en claro que pasaría lo siguiente: que yo iba a cocinar, a limpiar, a lavar la ropa y que iba a tener sexo con él. Ese era mi rol. Me convertí en un objeto y me usó como quiso, cuando quiso. Siempre le tuve miedo, pero en un momento solo dejas de pelear. Me dijo: cierra la boca, métete en la cama y ve a dormir. Tienes que hacerme el desayuno en la mañana. Vete a la cama y cierra la boca. Lo único que pensé fue: siempre está mirando, y si logras escapar, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Estás tan enferma que apenas si puedes levantar la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Mi salud se deterioraba cada vez más. Cada día estaba un poco más enferma. Cuando le preguntaba si por favor podíamos concertar una cita con un doctor, él solo me miraba, me abofeteaba y me decía: lo haremos cuando esté listo. Amaba tener ese poder. Amaba el control. Lo hacía sentir bien. Lo necesitaba. No fue hasta que quedé prácticamente ciega que me dejó ir a ver a un doctor. Le era inútil si estaba ciega. ¿Cómo podría planchar camisas? ¿Cómo podría limpiar si estaba ciega? Me dijo: si haces un movimiento en falso, si llegas a abrir la boca, mataré a tu gato y será tu culpa. Él fue a la consulta médica, a la sala de análisis. Sabía que tan solo su presencia aseguraría que yo no dijera nada. Me diagnosticaron lupus sistémico y fibromialgia, además de muchas otras cosas. Durante más de 5 minutos seguidos, jamás pensé en irme. ¿Qué voy a hacer? ¿Volveré a no tener cobertura? ¿Cómo voy a tratar mis afecciones médicas si no tengo seguro? No tenía sentido huir, porque no tenía a dónde ir. ¿Estaba atrapada por mi enfermedad? ¿Estaba atrapada por mi propia mente? Mi cerebro me decía que no era capaz de sobrevivir sin él. Él siempre llevaba un arma. Eso lo hacía sentir más hombre, así que siempre sacaba el arma cuando estaba molesto conmigo. Primero la limpiaba, la desarmaba y solo me miraba. Me amenazaba sin siquiera decir una palabra. Luego la volví a armar y me decía, con el arma bien cerca de mi rostro: mira, ¿no es linda? Y sonreía. Me aterraba. Una vez entró a la habitación y me vio con el mango de un cuchillo y me dijo: la próxima será con el lado filoso. Y esto es lo que la gente no entiende cuando dice: ahora puedes ir a la policía, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No se puede dejar a una persona así. Era un psicópata y yo estaba en sus garras. No se puede dejar a una persona así de loca, porque te encontrará. Ya no quería ser una prisionera. No quería vivir, pero tampoco quería morir. Estaba en el limbo. La medicación comenzó a funcionar y con el tiempo mejoré lentamente.
Cuando comencé a sentirme mejor, sentí la necesidad de llamar a alguien, de pedir ayuda, de conseguir algún refugio, de hacer algo. Sabía que tenía que salir, ya no podía quedarme ahí, tenía que salir de alguna forma. Y cuando pensaba que podría irme y vivir en un refugio para gente sin techo hasta que encontrara trabajo, descubrí que estaba embarazada. Mis bebés. Emily y Ryan, esta es la fotografía que tomé el día que Ryan vino a casa del hospital. Me dieron un propósito, le dieron un sentido a mi vida, tenía por lo que levantarme. Él no quería tener nada que ver con los niños. Era solo otra forma de mantenerme atrapada. Quería tener otra forma de aferrarse a mí. Quería otra forma de poseerme y mantenerme atada a él. A través de los niños era una forma limpia, simple y eficiente. Él no iba a sus turnos médicos, no me ayudó a escoger estampados o diseños de la ropa o ninguna cosa que haría un padre. No estaba nunca. No los vestía, no les daba de comer, no les prestaba atención, no le importaba. Solo veía una forma de herirme a través de ellos. Sabía que yo los amaba. Sabía que moriría por ellos. Así que los usaba para herirme. Era muy feroz cuando debía proteger a mis hijos, y no me interesaba qué me sucedía a mí. Mis hijos me dieron coraje. Cuando mi hijo era pequeño tenía estrabismo severo. El tratamiento para el estrabismo es usar un parche en cada ojo, individualmente. Palacio dijo que eso estaba mal y que debía hacerlo a su manera. Yo le dije, no, voy a hacerlo como el doctor me dijo que lo hiciera. Y él estaba furioso de que lo corrigiera. Me tomó del cabello y me empujó contra la pared. Él dijo, nunca me digas que no estoy haciendo bien las cosas. Y tomó una perforadora pesada y enorme y me golpeó justo aquí. Y me desmayé. Estuve inconsciente un buen rato, no sé cuánto tiempo. Y cuando desperté estaba en el suelo, llena de magullones y ensartada. Él nunca iba a cambiar o tener algún tipo de epifanía y darse cuenta de que había sido un completo bastardo. Nunca diría, lamento hacer tu vida un infierno tantos años. ¿Podrás perdonarme? Eso nunca iba a pasar. Estábamos en la casa de su primo, cerca de su jacuzzi, y mi hija se tambaleó y cayó dentro del jacuzzi. Yo estaba del otro lado de la piscina y él estaba ahí de pie mirando cómo se ahogaba. Ella manoteaba así. Corrí, salté a la piscina y la rescaté. Intenté palmearla para que expulsara el agua de los pulmones. Le dije, ¿qué rayos te pasa? ¿Por qué te quedaste parado? ¿Ibas a dejarla morir porque no querías empapar tu ropa? Esa fue la primera vez en mi vida que me planté. Y le dije algo. Él dijo, nos vamos, y yo le dije, bien. Esa noche me dio una paliza. Pero mi hija estaba viva, así que lo valió. Esa fue la noche que me di cuenta de que nos mataría y que teníamos que irnos de allí.
teníamos que irnos y teníamos que ir a un lugar seguro. Comencé a llamar a abogados y les conté la historia completa. Y todos me dijeron lo mismo. No se preocupe, recibirá la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Pero se trataba de mis hijos en ese momento. Ya no me importaba lo que me pasaba a mí. Eran mis bebés. Me salvaron y ahora era mi turno de salvarlos a ellos. Dormía con mis hijos. Así que comencé a empujar la cómoda contra la puerta cada noche para que él no entrara y para que los niños y yo pudiéramos dormir en paz. Pero una noche estaba cansada. Los niños dormían y no quería hacer ruido. Así que no moví la cómoda hasta la puerta esa noche. Y esa fue la noche que les escogí. Desperté y Emma no estaba. Tuve mucho miedo. Ella nunca se levantaba y me dejaba sola. Entré en pánico. Me levanté y empecé a gritar su nombre. Y corrí por toda la casa en busca de ella. Fui a la sala de estar y ahí estaba ella, sentada en su regazo, con el arma en la cabeza. Él dijo, sé que estuviste hablando con abogados, sé que estás pensando en dejarme. Y nunca te vas a ir, nunca podrás irte, porque te haré ver la muerte de tus hijos antes de que te mate. Mi hija tenía un arma en la cabeza, él estaba a punto de matarla y yo le pedía, rogaba y rezaba a Dios que me ayudara. Le dije a él que haría lo que quisiera si la soltaba y la dejaba ir. Él la levantó y la arrojó del otro lado de la habitación. Luego se me acercó, me pateó 2 veces en el estómago y me dijo, no te vas a ir a ningún lado, que no se te olvide. Esbozó una sonrisa maniática y se fue. Yo pensaba, ¿cómo demonios sabe que estuve hablando con un abogado? ¿Cómo sabe que me quiero ir? ¿Qué otra cosa sabe? Tenía toda la información, pero yo no había hablado con nadie sobre mis planes, con nadie. Nadie lo sabía, así que debía ser algo en la casa. Estaba segura de que había plantado algo en la casa. Sabía que había alguna cámara o micrófono en la casa. Estaba segura. Así que comencé a inspeccionar las habitaciones y luego comencé a ver en los interruptores de luz y en los enchufes eléctricos. Fue una búsqueda metódica. Fui luz por luz, interruptor por interruptor. Revisé con una linterna hasta que vi algo que no se parecía a nada que había visto antes. Empecé a tirar. Y, por supuesto, había algo en una toma de corriente. Un micrófono. Luego fui por toda la casa y encontré 4 más. Encontré cámaras pequeñitas en la luminaria. Él miraba todo lo que hacían. Escuchaba cada palabra que se decía en esa casa. Me senté y me quedé mirándolos. Y comencé a llorar. Y pensé, por favor, él puede escuchar y mirar cuando quiere. Lo tenía decidido. No iba a dejar que mis hijos vivieran así. Pero sabía que no tenía que hablar en la casa, sabía que no tenía que hacer ningún plan en la casa, ni siquiera escribía cosas en la casa.
Comencé a jugar al juego de computadora de mis hijos y conocí a otros padres en línea que también jugaban. No tenía permitido tener amigos, así que poder socializar se sintió genial. Era maravilloso. Ese juego fue una salida para mí. Una de las personas que conocí era un padre soltero llamado Paul que vivía en Inglaterra y nos hicimos amigos. Paul me dijo que me fuera, que debía irme. Y tomé la decisión de dejar a Palacio. Una mañana dejé a los niños en la escuela y fui a firmar el contrato de un apartamento amueblado. Tomé toda nuestra ropa, tomé a mi gato y metí todo en mi furgoneta. Pasé por la oficina de mi abogado, firmé los papeles del divorcio y pedí y supliqué. Tenía botones de pánico en todas partes. En mi cuello, en los cuellos de los niños. Tenía botones de pánico en cada habitación de esa casa. Con solo presionar uno, la policía vendría. Sabía que él me encontraría. Sabía que en menos de 24 horas encontraría donde vivíamos, pero pedí que esa seguridad funcionara. Estaba despierta y escuchando cada sonido. Revisé el sistema de alarmas 1.000.000 de veces. Revisé los detectores de movimiento. Revisé todo. Y solo esperé y esperé y esperé. Y nunca vino. Nunca vino. Paul me llamó. Me preguntó si podía venir a verme. Yo no quería una relación, pero un día me besó y yo a él. Él sabía que estábamos en peligro y me dijo que quería quedarse a ayudarme y protegerme. Intenté advertirle, pero él dijo, sé dónde me estoy metiendo, sé que es un psicópata, sé que está loco, me quedaré a protegerte. El día que el divorcio fue definitivo, Paul y yo fuimos para pedir una copia certificada del divorcio. Yo estaba feliz y sonriente y le daba besos a Paul en la mejilla y solo decía, estoy tan feliz. Y me di vuelta y ahí estaba Palacio. Y dije, no puede ser mi... Estábamos en la fila y por algún motivo decidió pararse justo detrás de nosotros. Y su rostro... No puedo explicarlo. Sus ojos estaban muertos o eran malignos o estaban planeando algo. Podría haberme disparado ahí mismo. Podría haberme apuñalado. Podría haber hecho cualquier cosa. Yo solo susurré, no puede ser. Tomé la mano de Paul y la estrujé lo más fuerte que pude. Y apretó la mía, diciendo, está bien, estoy aquí. Tomé mis papeles y me fui. Me aseguré de que no estuviera en el mismo elevador y nos fuimos a otro juzgado. Fuimos a otro juzgado a buscar nuestra licencia matrimonial. Planeamos casarnos 3 días después y fuimos a comprar anillos. Le dije tantas veces a Paul que tenía que volver a su casa para estar con su hijo, que lo amaba y que iría a visitarlo cuantas veces pudiera. Se negó a irse. Quería quedarse conmigo. Y yo le decía que un día nos mataría a todos. Y él me dijo que no pasaría, porque no era lo suficientemente hombre. Y él no se fue. Desearía que me hubiese escuchado. Desearía que hubiese vuelto a Inglaterra. Y lo lamento. Cuando el divorcio fue oficial,
El juez le dio el 50% de la custodia, así que los tuvo cada 2 semanas. Tenía que llevar a mis hijos entre lágrimas a la casa de ese monstruo cada vez que los dejaba. No sabía si los volvería a ver. Era aterrador. Era mi cumpleaños. Paul, los niños y yo fuimos a cenar. Y luego tenía que llevarlos a casa de Palacio. Llegamos, golpeamos la puerta y no respondió. Toqué el timbre y esperamos y nadie respondió. Cuando volvimos al auto y nos preparábamos para irnos, Paul tocó la bocina una última vez y Palacio salió enfurecido y gritando. Paul dijo, esto es suficiente. No dejaremos a los niños con él si va a actuar así. Si es así de inestable, no puede tener a los niños. Así que Paul le dijo exactamente eso. Entonces Palacio hizo esto por la espalda y lo supe. Había visto ese movimiento 1,000,000 de veces cuando sacaba el arma para apuntarme con ella. Le grité a Paul que tenía un arma. Para cuando terminé la frase, ya estaba en el piso. Era muy tarde, le había disparado directo al corazón. Palacio sonrió de oreja a oreja, sonreía como si hubiera ganado la lotería, solo sonreía. Luego se acercó a Paul y le disparó 2 veces más. Y siguió disparándole con esa sonrisa horrible, hasta que le vació el cargador. Yo estaba gritando, y la gente comenzó a salir de sus hogares. Luego volvió a la casa para recargar. En ese momento escuché la sirena de la policía, porque los vecinos la habían llamado. Estaban a la vuelta de la esquina y llegaron en menos de 2 minutos, así que nunca pudo dispararme a mí o a los niños porque la policía llegó. Lo esposaron y lo metieron en una patrulla. Le dijo a la policía, miren lo que esa perra me hizo hacer. ¿Ven lo que esa perra me hizo hacer? Eso fue lo único que le dijo a la policía. Miren lo que esa perra me hizo hacer. Intentó alegar que fue en defensa propia cuando lo interrogaron. Dijo, bueno, pensé que tenía un arma y es más grande que yo. Corrió hacia mí y parecía que venía con un arma. Ok. Y le disparé. Yo quería declarar, quería que el mundo supiera lo que era. Quería que todos supieran lo que hizo y por qué lo hizo. Grité y dije, no puede ser, tiene un arma. Cuando entré, él estaba sentado. Pero aparte de ese breve momento en el que juramenté, no pude verlo. Winter describió el método lento y despiadado con el que Palacio disparó a Paul. Dijo que lo hizo mientras sonreía. Se acercó a mi esposo cuando estaba boca abajo en el piso y le disparó 2 veces más. Peleó todos y cada uno de los puntos y mi abogado me dijo, Jen, tienes que salir de Florida ahora. Tienes que irte. Y si lo declaran no culpable, tienes que irte. No tengo nada que decirle. Él sabe lo que hizo y lo que es. Y está en una prisión muy dura, una de las peores de Florida, por lo que tengo entendido. Aprendí a tener una vida por mi cuenta y no habría tenido a mis hijos si esto no hubiese pasado. Tener a mis hijos hizo que todo valiera la pena. Cada gramo de dolor, cada golpe, cada bofetada, lo viviría todo de nuevo para tener a mis hijos. Sé que pensarán que es lo más ridículo que escucharon en su vida,
Pero mis hijos son mi mundo. Son absolutamente todo para mí. Paul era un hombre inocente que me amaba. Es cierto, me amaba. Dio su vida por nosotros. Vivo con una enorme culpa por eso. Y por mucho tiempo estuve enfadada con él. Cuando murió estaba enfadada. Y solía gritar, te dije que te fueras. Yo estaría muerta, pero él estaría vivo. Y no está bien, porque él no se casó con ese monstruo, yo fui. Pero tenemos suerte de estar vivos. Lamento mucho lo de Paul y lo lamento por su familia. Lo lamento tanto por su hijo. Mi corazón se parte por su hijo. En serio. Pero me siento muy afortunada. Pude escapar. Paul dio su vida y pude escapar.